Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero hablarles de Las intermitencias de la muerte, una novela escrita por el Premio Nobel de Literatura José Saramago. Acompáñenme. Hace algunas semanas les había comentado que por motivo del cumplimiento de los 100 años del escritor portugués José Saramago, Alfaguara en conmemoración está editando sus novelas con este sello característico para que podamos unirnos a esta celebración mundial. Yo no me quería quedar por fuera y seleccioné 4 novelas para hacer 4 diferentes episodios. Ya realicé un episodio unas semanas antes sobre el Evangelio según Jesucristo y este segundo que quiero hacer es sobre las intermitencias de la muerte. En esta novela José Saramago nos plantea un episodio un poco único y estrambótico y es un día, un 1 de enero, la muerte deja de hacer su trabajo. Por lo tanto, las personas dejan de morir bajo todas las circunstancias posibles, bien sea por accidentes, por enfermedad, por homicidios, por cualquier causa, las personas dejan de morir. Y esto genera, por supuesto, toda una transformación en las prácticas políticas, económicas, culturales y sociales de un país del cual no conocemos su nombre, pero que se nos dice que hay una monarquía y hay una especie de democracia, con un primer ministro. En esta novela, entonces, básicamente José Saramago nos va a mostrar, a partir de una pregunta que en un principio puede parecer sencilla, pero que tiene un fondo muy filosófico, qué sucedería con la sociedad si de un momento a otro los seres humanos podemos vivir eternamente. ¿Qué significa vivir eternamente? ¿Qué significa precisamente la humanidad? ¿Qué significa la muerte en sí misma? Y las respuestas parecen quedar inconclusas, parece no haber respuestas, porque la novela precisamente lo que nos quiere mostrar es que muchas de las cosas que damos por conocidas o que nosotros como seres humanos creemos comprender su significado a través del nombre que le hemos dado, como la muerte, como la vida, como la humanidad, pareciera que no tienen el sentido que deberían tener, o que las palabras en sí mismas no representan los significados de las cosas a las que nombran. Y eso es lo que Saramago en últimas quiere mostrarnos en esta novela, unas preguntas muy filosóficas que abarca a través de una historia bella que teje y a través de una anécdota que pasa en este país ficticio. La novela tiene 2 grandes partes desde mi punto de vista. La primera parte es cuando la muerte decide dejar de trabajar un 1 de enero y todas las consecuencias que esto genera en la sociedad. La segunda parte es una parte más íntima, una parte que nos quiere mostrar más cómo la muerte empieza a familiarizarse con el fenómeno humano, con la humanización y se adentra en las emociones y en los sentimientos de un individuo en particular que es un músico, que vive en soledad con un perro y que básicamente ha desobedecido una instrucción de morir enviada por la muerte. Y la muerte, inquieta por este hecho, decide saber quién es este personaje y a través de esta experiencia empieza a comprender la humanidad misma. Estas 2 partes que tiene esta novela están tejidas por un pequeño puente, más o menos en la mitad de la novela, que desde mi punto de vista no funciona muy bien. Siento que a veces la novela en este punto se le escapa a José Saramago, el agua pierde el cauce y siento que no logra controlar lo que en un principio él empezó con mucha fuerza, se le desborda y no lo logra controlar, aunque intenta hacer un puente entre las 2 partes. Al final, la novela genera un proceso circular en donde nos vuelve a enviar como al inicio de la novela, generando una inquietud muy interesante en el lector: es qué fue primero, el huevo o la gallina. Sin embargo, aunque quiera hacer esta estrategia circular, pues queda muy claro cómo es la linealidad y la temporalidad en la novela. Básicamente hay una primera parte y una segunda parte, pero desde mi punto de vista
a José Saramago se le escapa un poco la historia en ese tejido que hace, en ese puente entre las dos partes. A mí me gustó, de cada parte me gustó algo que quiero resaltar. En la primera parte me gustó mucho cómo se muestran las consecuencias de lo que sucedería en una sociedad sin muerte. Todo lo que tiene que ver con el Estado, con el individuo, con las familias, con la religión, con la política, con la economía, con las instituciones que regulan la vida de las personas. Y en la segunda parte me gustó mucho ver el proceso de humanización, cómo la muerte, desde su mirada un poco curiosa, empieza a indagar por la vida de un hombre, de un músico, y cómo a partir de esta indagación, de esta observación y de adentrarse en la vida íntima y cotidiana de este personaje, comprende los elementos básicos de la humanidad y se enamora de esos elementos básicos. Creo que eso es lo que más me gustó de las dos partes. Es una novela que, como todas las obras de Saramago, pues plantean preguntas, inquietudes filosóficas a través de alegorías, a través de metáforas, a través de historias como la que tenemos aquí en este momento. La novela entonces abarca varios de los temas que ya he mencionado. Solo quiero resaltar algunos. En la primera parte de la novela, la corrupción, una corrupción que empieza a permear el sistema político para darle la oportunidad a una demanda creciente de familias que quieren llevar a sus muertos que se han convertido en una especie de estorbo a una muerte eficaz en otro país. Entonces se vuelve un tráfico de personas y de muerte que coacta la corrupción en complicidad con el Estado. Entonces creo que ese es un primer tema. Otro tema que me parece interesante de esa primera parte es toda la relación que tiene que ver con la muerte como una muerte autodeterminada por los sujetos, es decir, esa muerte que pueden elegir las personas, pero que desafortunadamente bajo las circunstancias de no existir la muerte no lo pueden hacer. Y hay un episodio muy particular en donde un sujeto, un campesino, decide morir y que lleven su cuerpo aún vivo hasta el otro lado de la frontera donde sí la muerte funciona todavía para poder descansar en paz. Entonces aquí hay una pregunta muy interesante y es sobre esa muerte que el individuo autodetermina para sí mismo. Podríamos ponerla en un contexto, por ejemplo, de la eutanasia y otros contextos, o la muerte asistida. Entonces aquí se plantean unos dilemas éticos, morales para la sociedad que vale la pena leerlos con detenimiento y lo que eso acarrea también para el Estado. El tercer tema es precisamente esa relación entre Estado-individuo y cómo el Estado en algún momento llega a controlar no solo las vidas de las personas, sino también la muerte. El Estado como una superestructura que quiere controlar todos los componentes de la vida de los seres humanos e incluso su propia muerte. Y cómo la muerte, cuando se le escapa de lo que comúnmente ha sido, el Estado entra en una crisis. Vemos aquí cómo la política debe construir una narrativa alrededor de la muerte para controlar el posible descontrol social que exista, también para garantizar una narrativa que les permita mantenerse en el poder. También otro tema que aparece en esta primera parte es todo lo que tiene que ver con la familia, el papel de la familia con los ancianos, con las personas que se están volviendo viejas, ese cuidado que tienen que mantener hacia estas personas, las incomodidades que genera el trabajo extra y cómo la sociedad se va volviendo más vieja y cómo los jóvenes van a tener que trabajar por esos viejos. Y por último, pues está todo el debate filosófico sobre la muerte como algo cotidiano, individual. Entonces se plantea un debate filosófico sobre qué es la muerte con mayúscula y la muerte en minúscula, esa muerte minúscula que solo le corresponde a los individuos, y hay una muerte mayúscula que sería la eliminación del todo. Aquí es muy interesante porque nos damos cuenta como humanidad que somos algo muy pequeño, que hacemos parte de un todo. En la segunda parte es muy interesante el papel que juega las artes, la cultura, como proceso de humanización, como expresión de la humanidad, como expresión de los sentimientos, de los valores, y cómo
el arte, en este caso la música en particular, logra transmitir esas emociones y sensaciones más humanas. Vamos a darnos cuenta en esta segunda parte cómo los individuos tienen una vida muy particular, única, llena de soledades, de historias particulares, de afectos, de desamores, y que hace que esa individualidad y esas características únicas permitan al ser humano tener esa belleza que hace que la muerte empiece a entender por qué los humanos nos queremos aferrar a veces tanto a la vida. En esta novela lo que vamos a encontrar es un Saramago que nos plantea muchas preguntas, nos plantea unas preguntas muy interesantes sobre lo que sería nuestra vida en la eternidad. Vamos a encontrar entonces un Saramago que plantea el amor en esta novela de una forma bellísima y que muchas personas interpretan como lo más elemental y valioso de la humanidad. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártalo, denle like y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.